me hirió el pecado, fui a Jesús. Como dice el cántico, el pecado, cuando nosotros pecamos, dice la palabra que Dios hizo al hombre perfecto y ellos encontraron muchas perversiones. No es que Dios esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Él quiere hacer un cambio en tu vida, en mi vida. Que el error que se cometió en alguien, en el ser humano, nosotros tengamos la oportunidad de ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Que vivamos una vida tranquila. Que ese pecado que en su momento trajo consecuencias, y es la muerte. Pero si todos y cada uno de nosotros queremos vivir piadosamente nuestra forma de vivir, que nos acerquemos a Dios. Y vamos a ver la diferencia, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos lo dice y nos lo enseña. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios hablando de este error que cometieron esta pareja y por lo cual ha pasado la muerte a todos y cada uno de nosotros, hablando físicamente. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el cuerpo más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Qué bonito sería que nosotros llevemos una vida eterna, que llevemos una vida tranquila, separados del pecado, que tengamos la vista siempre en el cielo, que tengamos la vista en nuestro Dios, cuando nosotros tengamos aflicciones, situaciones, con toda confianza, invoquemos a nuestro Dios y Él está presto para ayudar. Los errores se pagan y a veces demasiado caros. Pero que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a Dios. Que estemos siempre tomados de su mano conforme a la palabra. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a nuestras Biblias. En el libro de Génesis, en el primer libro, hablando de esta situación, nuestro Dios formó al hombre de la tierra, del polvo. Todos lo sabemos. Y le dijo, ¿sabes? Vas a estar aquí, y dijo, de todo podrás comer, mas del árbol que está en medio del paraíso no comerás jamás. Pero el día que tú comieres, de cierto, de verdad te digo que ese día vas a morir. Todos sabemos los acontecimientos, todos sabemos lo que pasó. Vamos a concentrarnos en la palabra de nuestro Dios en esta tarde y que sea Él el libro que nos hable, que nos enseñe. Génesis capítulo 3, del 1 al 15. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 3, del versículo 1 hasta el 15. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Hablando, ya dice en forma de introducción, que le dijo al hombre, de todo podrás comer. Eso lo encontramos en Génesis 2, no lo busquen, nomás en una forma de introducción, en el 16 y en el 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. En la forma de introducción citamos este texto. Pero le vamos a dar lectura para sacar los asuntos, para estar concentrado en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dice Génesis capítulo 3, del 1 al 15, y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, y esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, ponemos este grupo de textos, de versículos, Señor, que hemos leído. Queremos, Padre eterno, que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Vemos aquí a nuestro Dios que se paseaba en el día, en el huerto, al aire del día. Dios había puesto a esta pareja en ese lugar. Le dio instrucciones al hombre diciendo, de todo vas a poder comer, pero de esto que te estoy diciendo no vas a comer jamás, porque ciertamente el día que tú comas vas a morir. Vas a morir. Ellos desobedecieron a Dios. Y el desobedecer a Dios es pecado. Es pecado. Ellos desobedecieron a Dios. Va a ser uno de los asuntos. La desobediencia a Dios es pecado. Ellos huyeron de la presencia de Dios y se escondieron. ¿Cómo podemos huir de la presencia de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos. Pero también vemos la desobediencia de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaban ellos? Claro. ¿Dios sabe dónde estamos nosotros? ¿O usted que está en esta plataforma? ¿O Él sabe dónde estuviste de hace 2, 3 horas? ¿Dónde estuviste el día de ayer? ¿Dónde vas a estar tú el día de mañana? Dios lo sabe. La desobediencia también nos hace huir de la culpa. Porque dijo, la mujer que tú me diste, Dios, ella me engañó. Y la mujer le dijo, la serpiente que estaba en el huerto me engañó. Y él no pudo hacer nada. Quiere decir que también la desobediencia a Dios nos hace inculpar. No aceptamos la culpa. Siempre vamos a tener una excusa como la tuvo la primera pareja en el Edén. Por eso el tema en esta tarde,
Ya dijimos los 4 asuntos. El tema en esta tarde se llama o tiene por tema, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán y dónde estaba Eva? Cuando tenemos un Dios omnisciente, cuando tenemos un Dios omnipresente, cuando tenemos un Dios omnipotente. No podemos engañar a nuestro Dios. Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro caminar, pero Él conoce también nuestro acostar. Y Él conoce después cuando estamos acostados todo lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos engañar a nuestro Dios. Dice el 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. ¿Trae consecuencias el pecado? Claro que trae consecuencias el pecado. Aquella persona que toma, tarde o temprano va a traernos consecuencias. La droga, tarde o temprano, nos va a traer consecuencias. Y esto lo mencionábamos por la tarde. El adulterio, la fornicación, ¿nos trae consecuencias? Sí. Hablando bíblicamente, ¿ustedes se acuerdan de alguien que cometió adulterio? Del rey David me estoy concentrando en esa situación. Tanto así que el profeta Natán le tuvo que decir, había un hombre que tenía muchas ovejas y mucho ganado. Y había un hombre que solamente tenía una corderita que siempre la ponía en su seno, dormía con ella, despertaba con ella. Y aquel que tenía muchas, vino un visitante y mandó por no matar a una de ellas, vino y le quitó la única corderita que tenía. ¿Qué piensas tú, Señor, que debe que pagar este hombre? ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, ese hombre tiene que pagar 4 veces más el precio de la corderita. Y además tiene que ser muerto. Y el profeta Natán, me disculpa, señor rey, porque lo que le voy a decir, pero ese hombre eres tú. En pocas palabras, no podemos escondernos de nuestro Dios. En pocas palabras, el pecado nos hace separación de nuestro Dios. Dice Isaías, he aquí, Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado el oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho de ocultar el rostro para no oír, para no oír. ¿Cómo vemos que el pecado siempre nos va a ceder? Siempre vemos que el pecado nos va a separar de Dios. ¿Cómo sabemos hasta el día de hoy que tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento? Porque la paga del pecado es muerte. Estas personas que habían fallado a nuestro Dios tenían que morir, porque así se lo había dicho a Adán y Eva, seguro que lo sabía. Porque él dijo, Jehová Dios hizo al hombre de la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y les dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Ah, hermano Rogelio, pero, papá, yo no veo que Adán y Eva hayan muerto. Dice el versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quiénes pagó el plato? Y les voy a decir que esto va a decir, pues somos animalitos. Bueno, esa es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo,
Cuando nosotros reconocemos, Rogelio Toscano, tú quieres ser bautizado, estás reconociendo que cometiste pecado. Y que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Estos animalitos pagaron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Pero aquí en el 15 también nos lo dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, dando una referencia a la enemistad. ¿A quién? ¿Quién es el culpable también? Satanás, la serpiente. Dice: y pondré enemistad a ti y la mujer. Una figura de todos los que hemos, simiente de los que siguen, simientes de los que siguen a Cristo o los que siguen a Satanás. Entre tu simiente y la simiente, esta te herirá en la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, le dio en la cabeza al diablo. Al diablo. Y él, los clavos le pegaron en los pies, en el carcañal. Deberíamos de estar bien contentos, bien dichosos. Estamos bien bendecidos de haber nacido en este tiempo, en esta generación, o la generación de nuestros padres, o la generación de nuestros hijos, porque ellos tienen toda la palabra, tienen el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para acercarnos a Dios, y podemos ver bien abierto, bien todo, de todo el panorama que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. No hay otro lado donde nosotros podemos lavar nuestros pecados, en quien podamos ser justificados, sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, llevando el pecado en la cruz del Calvario. Como estos animalitos, ellos llevaron la muerte, figura de nuestro Señor Jesucristo, y Dios le perdonó la vida a Adán y Eva. Hasta el día de hoy, nosotros que hemos reconocido, pero si andamos en luz, todos los que hemos venido a los pies de Cristo, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estoy hablando de la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 7. Pero el mensaje que quiero que usted esté bien atento en esta tarde es el 8, el 9 y el 10. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Nosotros a esta altura podemos leer toda la palabra de nuestro Dios. Estamos contentos, alegres. ¿Por qué? Porque podemos ver la palabra de Dios de todas partes y ver con nuestros propios ojos la bendición que tenemos. Que nosotros tenemos la oportunidad de tener la bonita comunicación con nuestro Dios. Sepa pues certísimamente que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dijo el apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos 2, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se asustaron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos.
para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Qué bendición, ¿no se le hace? Estas personas pecaron. Póngale de otra manera, como usted le quiera poner, desobedecieron. Y dijeras tú, ¿a poco porque comieron del árbol? Fueron desechados de Dios por eso. Ellos cometieron un pecado. ¿Cuántos pecados tenemos nosotros? ¿Cuántos? Dios no nos pregunta cuántos tienes. ¿De qué color son? ¿Rojos, verdes, morados, azules? Como sean. Él nos los perdona. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Están destituidos, están separados. Estamos separados y nosotros no obedecemos. Estas personas quedaron separados de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos perdona. Como dijera uno, borrón y cuenta nueva. Venir a mí, ¿por qué no se acercan? Estas personas fallaron, desobedecieron. Punto número 2, el versículo de Génesis 3:8. Oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Nos podemos esconder de la presencia de Dios? No nos podemos esconder. No nos podemos, aunque cavare hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta los cielos, de allá los haré descender, dijo Amós 9:2-4. Y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, de allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran delante de mis ojos en los profundos del mar, allá mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren cautivos delante de sus enemigos, allí mandaré la espada. ¿Se acuerdan de David cuando lo siguió muchos años el rey Saúl? Él se fue con el rey Aquís y se escondió con sus enemigos. Y decía, de todos modos voy a morir. No le hace, pues voy a morir. Me escondo con mis enemigos. Pero Jehová está diciendo, Dios está diciendo, que si tú te escondieres allá con tus enemigos, de allá mismo voy a mandar la espada. Si te fueras a los profundos, allá te dijeras tú, voy a agarrar un submarino, me voy a esconder en el fondo del mar, de allá te voy a hacer bajar, te voy a hacer subir. Y si te subieras a un avión, de allá te voy a bajar. ¿A dónde? ¿De dónde me esconderé de nuestro Dios? Dice Salmo 137. ¿De dónde me esconderé de la presencia de nuestro Dios? Tú estás en todas partes. En la introducción decíamos que Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, a Él no lo podemos engañar. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. ¿De dónde crees tú? ¿Podré engañar a mi esposa? ¿Podré engañar a mi padre? Podré engañar a todo mundo, pero ¿sabes de qué? De Dios. No te puedes esconder. Ellos querían esconderse de Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, vamos a ir a Mateo. En el capítulo, vamos a hablar ahí un poquito de la palabra de nuestro Dios. En Mateo capítulo 26, cuando aquel hombre que se llamaba Judas Iscariote traía entre mano en los últimos días antes de venir a que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, porque entró Satanás en él,
aunque era discípulo de igual que todos aquellos, nuestro Señor Jesucristo sabía que Él lo iba a traicionar. Fíjense cómo dice en el 26:20 de Mateo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Dice el 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. ¿Sabía? ¡Claro! Sabía que lo iba a entregar. Todavía nos pasaban los acontecimientos. Estaban en la última cena. Él sabía. Lo sabía. Dios sabe, Dios sabe. Aunque te escondas. Él vino ante los sacerdotes y le dijo: ¿qué me dan si yo les entregare a Jesús? Bueno, te vamos a dar 30 monedas de plata. ¿Sí? Y llegó el momento que dijo: he pecado yo. He pecado, entregando sangre inocente. Y fue y se entregó, fue y se ahorcó a aquel lugar que se llamaba Acéltama. Pero el punto primordial, que Dios sabe todo. Fíjense, ahí mismo vemos otro acontecimiento parecido y está a un lado ahí en el 30, en el versículo 30, Mateo 26:30, vemos que también Pedro viene y lo traicionó, pero no es que Jesús no haya sabido. Fíjense, ahí dice en el 30, y cuando hubieron cantado el himno salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriréis al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. ¿Sabía Jesús? Sabía. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca os me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Antes de los acontecimientos, Jesús ya sabía. Él conoce tu vida, conoce tu vida, conoce mi vida. Yo no puedo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros pensar que engañamos a Dios. Él conoce lo que está en nuestro corazón. Él conoce lo que está en tu corazón. Él conoce lo que está en todos los pensamientos de cada uno de nosotros. Me hace recordar de aquella ocasión que Simón, el fariseo, hizo una comida en su casa, y no lo vamos a leer el texto, y decía en su corazón, en su mente, este fariseo: si conociera quién es el que está lavando los pies, si él conociera, si fuera profeta, él supiera. Y le dice: Simón, rectamente has juzgado. Entré a tu casa y no me diste beso. Entré a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que llegó, no hace otra cosa más que besarme mis pies. Él conoce, dice: mas ahora, dice, todo lo que ha hecho quedará escrito en las Escrituras. Para que nosotros entendamos que a Dios no lo podemos engañar. Esta pareja, o quien haya sido, no se trata de buscar culpables como ellos lo están narrando, porque nosotros conocemos que Dios es un Dios
omnisciente, omnipresente y es un Dios omnipotente. Punto número 3. La desobediencia a Dios nos dice, ¿dónde estás tú? Él sabe dónde estamos. ¿Dónde estás tú? Un hijo de Adán y de Eva hizo algo similar. Vino y Caín mató a Abel. Y viene Jehová y le hace la misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Fíjense ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 9. Le dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Lo asesinó, lo enterró y Dios, en pocas palabras, Dios, es por decir así, una forma que yo lo digo en mi lenguaje, lo estaba haciendo enfrente de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas, lo estamos haciendo frente a Dios. Nunca se te mete en tu mente que no te ve. Nos podemos esconder de la esposa, nos podemos esconder de Dios. Me puedo esconder de mi padre, de mi madre, de los hermanos en Cristo, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu mente. Y Dios conoce nuestro caminar. Nuestro caminar. Podemos escondernos de Dios, podemos huir de Dios, era el asunto. ¿Podemos huir? No. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿De Jonás? Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama mi nombre, porque de aquí a 40 días voy a destruir a Nínive. ¿Y qué hizo? Agarró una nave y se fue a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios. Pero no sabía Jonás, o no quería darse cuenta que Dios lo estaba viendo, que Dios estaba más cerca de él, porque él Jehová mandó un pez a que se lo comiera, que estuviera en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él levantó un fuerte clima, aire, enfureció el mar. ¿Quién lo hizo? Dios. Y aún con todo ello, quería huir de la presencia de nuestro Dios. No podemos huir. ¿Dónde estás tú? En el Nuevo Testamento también tenemos a unos hermanos y que le dijeron a su padre, dame la herencia que me corresponde. Y le dio su padre la herencia que le correspondía. Estoy hablando de Lucas capítulo 15. Y él vino y todo lo que le había dado su padre fue y lo gastó con prostitutas, dice el texto. Dice ahí el versículo, Lucas capítulo 15, versículo 13. Muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Se fue lejos a una provincia. ¿Dónde estás tú? Él pensaba, y a veces nosotros cuando vamos a hacer algo, nos vamos lejos de la presencia de nuestros hermanos, pero podemos escondernos de ellos, pero de Dios no se esconde nadie. De Dios no nos podemos esconder, no podemos huir.
Dice el 15, dice el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidados de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. En aquel tiempo, el cerdo era un animal inmundo, era lo peor para un judío. Pero este hombre, dice el 16, y deseaba llenar de su vientre las algarrobas, las lavaduras que comían los cerdos, pero nadie le daba. A veces queremos vivir así, estar comiendo, deseando comer lo peor, cuando Él dice que tiene sus becerros, sus toros engordados y han sido muertos. Llamar a todos y que vengan a las cenas. Era una parábola del capítulo 22 del libro de Mateo. Ven y trae a todos los convidados, a todos los que encuentres por las calles, por las plazas, traerlos a las fiestas del Cordero, a las fiestas, a las bodas de mi hijo. Pero no queremos, preferimos estar comiendo algarrobas a veces. Dice el 17, y volvió en sí, recapacitó. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres acercar a Dios? ¿Por qué no te quieres arrimar a Dios? Que Él es presto en perdonar. Estas personas quisieron huir de la presencia, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿No crees que yo sé lo que hicieron? Yo te dije que no comieran del árbol que está en medio del paraíso. Porque el día que comieran ciertamente, es más, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te mostró el pecado? Es Satanás, es el que está siempre acechando, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, y los devoró en el jardín del Edén. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Que puedo estar jugando con el pecado y que Satanás no me va a hacer nada. Él te quiere destruir, pero Dios te quiere salvar. Dios quiere que vengas, que Satanás no está jugando, que Él te pone el pecado bonito, hermoso, sabroso, como se le hizo a esta mujer. Y no contenta con eso, le da al marido. Y también, yo no me estoy culpando a la mujer, estamos hablando generalizando, que todos y cada uno, como hicimos ahí en Primera de Juan 5, 1, 8 y 9, por lo cual que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Estamos separados, pero Él está con los brazos abiertos. Él recapacitó, dice el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando dice cielo, he pecado con Dios. He pecado contigo, Padre, en la tierra. Pero ¿saben de qué? En esta parábola el Padre lo estaba esperando desde un lugar alto, divisando a qué horas llegaba ese hijo. ¿A qué horas venía? Y cuando venía lo divisó de lejos y le dijo, ahí viene mi hijo. Y en vez de reprenderlo, lo abrazó y le dio beso y le dijo, maten, hagan fiesta porque estoy contento, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Vístanlo de nuevo. Vístanlo. Póngale el anillo. ¿A quién se le ponía un anillo? A los reyes. Vístanlo de lo mejor. Dios está con los brazos abiertos. Dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle el anillo en su mano y calzados los pies. Hermoso. Dios no puede. En el Nuevo Testamento podemos encontrar otro acontecimiento que es Ananías y Zafira. Pusieron que habían visto a Bernabé que había vendido una propiedad y esa propiedad, el dinero que le habían dado lo había puesto a la iglesia, pero estas personas quisieron hacer lo mismo, pero ellos quisieron sustraer ganancia de lo que habían vendido y ponerlo también. Y le dijo Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo de Dios? Vendiste en tanto la propiedad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué conveniste sustraer del precio? Siendo tuya, no, o sea, no, ¿para qué? Pues a veces hacemos promesas que no. Nadie te mandó. Mira, ahora estos hombres vienen y te van a sepultar. Y sí, dicho eso, y lo llevaron. Y llega Zafira y le dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? ¿Sí? ¿Y sustrajiste del precio? ¿Sí? En un lapso de 3 horas también. ¿Por qué? Porque no nos podemos esconder de Dios. No podemos huir de Dios. Tan sencillo ser honesto, la honestidad de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Vimos esa, que antes que el gallo canta, y cuando falló, vino y lloró amargamente, se arrepintió. Arrepentirse, venir. Dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. Si quisiera su holocausto, estoy hablando de Salmo 51, sabe bien que todo lo daría. Si quieres sacrificio por cuanto no eres, no te agrada nada de esto. ¿Por qué? Porque había pecado en David. Mas tú, Señor, lo que te agrada es un corazón constrito y humillado. O sea, un arrepentimiento que venga del corazón. Punto número 3. Punto número 4. Génesis 3:12. Y el hombre respondió a la mujer, la que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Es la culpa, el pecado. Obedecer a Dios, dijo Samuel le dijo a Saúl, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Fíjense ahí en el capítulo 15 del primero de Samuel. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos como holocaustos y víctimas, como que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En pocas palabras, lleva una vida ordenada. Obedecer la palabra de nuestro Dios. Obedecer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estoy hablando del Evangelio de Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, en mí, no permanezca en tinieblas. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para que sea salvo, para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento lo que he de decir y lo que debo de hablar. Y sé que mi mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha
enviado. Me lo ha enviado. Me lo ha dicho. Cualquiera, estoy hablando ahora de Mateo capítulo 7:24. Mateo 7:24. Y ya con esto termino. Cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron vientos, todo, y fue grande, y pegó con aquella casa, y fue grande su ruina. Está hablando de ti, de mí, y de todos los que estamos reunidos en esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no vienes y haces cuentas con Dios? ¿Dónde estás tú? Medita, ¿dónde estás tú? ¿En qué posición estoy yo? Si viniera la muerte o viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estás tú? Tú sabes dónde estás. Yo sé dónde estoy. Todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no vienes?